Bienvenidos a Fútbol Godín, el podcast de los viernes, como siempre, David Mendoza y Miguel Ángel Tort. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante del cual ustedes mismos nos lo propusieron en los comentarios en nuestra cuenta de Instagram como Intensamente Deportes, que es de los técnicos argentinos que han llegado a México, cómo les ha ido, quiénes han sido, cuáles han sido los más famosos y sobre todo cuáles han sido los que más títulos han conseguido o los que mejor les ha ido en los equipos a los que han llegado. Yo recuerdo precisamente a el Turco Mohamed, un técnico argentino que lleva 3 campeonatos de Liga MX con 3 equipos distintos. Primero ganó con Xolos, luego pasó al América, en donde lo corrieron como perro justamente en el torneo en el que consiguió el campeonato. Y finalmente este último que consiguió con Monterrey venciendo al América, que por fin se le hizo al Turco Mohamed porque creo que se lo había prometido a su hijo que falleció, que iba a volver campeón a Monterrey para él. Entonces sí, se me hace un técnico muy icónico. No sé tú, David, de qué otro técnico tan icónico te recuerdes, o sea, el que más te haya marcado. Primero que nada, saludos Miguel, saludos a la gente que nos está viendo. Y bueno, bastantes entrenadores argentinos han pasado por la liga y para mí dentro de los más icónicos yo pondría a La Volpe, que bueno, nada más ha conseguido un título con Atlante y quizás otro simbólico porque prácticamente él llevó a todo el equipo durante todo el torneo que fue al Toluca y nada más lo que no jugó fue la final porque él en ese momento pues termina tomando a la selección mexicana, pero me parece que es otro nombre emblemático porque quizás en cuanto a títulos no ha logrado plasmar pues ese sello tan característico de fútbol que bueno, prácticamente este señor ha terminado dejando escuela, además de que es un hombre que en cuanto toma un micrófono es sumamente polémico. Sí, 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 la Volpe que hizo que el Atlas jugara bastante bien en la temporada 1999-2000, cuando estaba guardado y estaban jugadores muy jóvenes, hizo un estilo de juego muy ofensivo, bastante vistoso. Hasta él mismo decía que le gustaba más jugar con 10 que con 11 porque sentía que los espacios eran más amplios y por lo tanto podría desplegarse un fútbol más dinámico. Pero pues hablando de este entrenador en específico, hay que especificar que nosotros nada más nos estamos dedicando a hablar de lo futbolístico, no nos vamos a meter en nada con los temas extracancha que han sido la polémica de estas últimas semanas, entonces para deslindarnos de eso, ¿no? También fue pues, entrenador de Chivas y de América, donde la verdad no hizo que sus equipos jugaran bien. Digo, con América llegó a una final, pero sin embargo no le vi un estilo de juego, o no le vi el estilo de juego del apolvismo o eso. No era un estilo de juego ofensivo, entonces no me parece que sea tan importante como lo mencionamos. Con la selección un poco ofensivo, tampoco se notó lo que hizo con el Atlas, ¿no crees? Sí, creo que sus mejores equipos termina siendo Atlante en sus primeras 2 etapas con este equipo. También como bien mencionabas, con Atlas termina siendo un muy buen trabajo. Con América, bueno, tuvo 2 etapas. La primera fue por ahí de los 90, que tampoco le termina yendo tan bien. Y bueno, en el caso ya en la segunda etapa, como bien mencionas, termina llegando a una final pero tampoco termina por encontrar ese estilo, ¿no? Pareciera ser que le termina de costar y bueno, pues para muchos, el propio Guardiola lo dijo, él podría ser un precursor de lo que Guardiola termina por implementar con ese Barcelona de épico que nos manejó. Pues son estilos semejantes en cuanto a posesión, que les gusta tener totalmente el control de la pelota. Pero sí, sin duda alguna, un hombre bastante polémico que ha estado con bastantes equipos, inicia su trayectoria en el equipo de los Halcones de Huastepec, por allá del 83, o sea, ya pasó bastante tiempo, de ahí en el 88 va al Atlante, que bueno, termina siendo historia, como ya lo había mencionado, quedando segundo lugar de la tabla general, y bueno, terminan siendo eliminados en la liguilla. Posteriormente, su etapa es del 91 al 96, y bueno, en su primera etapa terminan siendo líderes todo el torneo, en liguilla desafortunadamente son eliminados por Cruz Azul en cuartos de final por un arbitraje bastante polémico.
En la siguiente temporada terminan siendo campeones, eliminando a Necaxa en cuartos de final, en semifinales a León, y la final la terminan ganando en casa de Monterrey, un 0-4. Entonces, pues un muy buen trabajo hizo en esa segunda etapa y bueno, termina saliendo del equipo por problemas que él tuvo con Hugo Sánchez, uno de sus más acérrimos rivales, podría decirse, o enemigos a nivel deportivo, podría decirse. Sí, también, bueno, existen muchos entrenadores argentinos que han llegado a México, varios que ya son de años muy, muy atrás, pero para este capítulo a lo mejor me quiero meter un poco más de los estrategas que son ahorita más conocidos o más reconocidos en México, porque si hablamos de Miguel Ángel López o el zurdo López, pues no le vamos a hacer la justicia que se merece y tampoco lo va a conocer tanto la gente. Entonces me voy a ir con Matías Almeida, un entrenador que llegó de la nada, de Argentina, me parece que de la segunda división de Argentina. Era un técnico muy poco conocido, con poca experiencia, que acabó haciendo que Chivas pues, retomara un poco de la grandeza que tiene, consiguió varios títulos de Copa, dos copas para ser específicos, una CONCACAF y una liga. Sí, también hizo que se volviera un poco más importante el título de Copa, porque en ese momento ya no se tomaba tan en cuenta lo que era la Copa, ya era visto como pues, un trofeito nada más. Y Matías Almeida con estas Chivas le dieron la importancia a este trofeo y por lo tanto otros equipos empezaron a darle más importancia al trofeo. También el título de liga que consiguieron contra Tigres en un torneo bastante raro para las Chivas porque fue de altibajos, pero sin embargo consiguieron obtener ese título en una final bastante pareja y donde hubo polémica y todo, o sea, normal en finales donde hay equipos grandes que pasa este tipo de situaciones. Y finalmente la Liga de CONCACAF o la Liga de Campeones, cuando pues, su último torneo en el que se despide, cuando ya estaba Paco Gabriel de Anda como directivo, que se mencionaba que sí se iba a quedar, que si no se iba a quedar, finalmente no se quedó, se fue a Estados Unidos donde pues, le ha costado bastante y a estas Chivas desde su partida también le ha costado mucho saber sobrellevar ya los torneos y pues, sobre todo destacar, ¿no? Porque desde que se fue Matías Almeida no hemos visto un equipo de Chivas que destaque. Digo, desde que estaba él en sus últimas etapas en liga ya le estaba costando bastante trabajo a las Chivas, sobre todo entrar a lo que es la liguilla, pero sí se veía mucho mejor de lo que se ve ahorita las Chivas. Sí, sí, como bien mencionabas, pues ya llevaban dos torneos después de ese campeonato de 2017, dos torneos consecutivos en que no lograban clasificar a la liguilla. Y bueno, ya cuando llega Paco Gabriel, recuerdo que tenían un partido decisivo con Veracruz que tenían que ganarlo para poder aspirar a la liguilla y el partido me parece que lo terminan perdiendo y entonces pues ahora sí que se terminan enfocando en cuanto a lo que es la Conca Champions. Y bastante curioso porque este entrenador se va dejando quizás un poco de crisis entre que también sacan algunos futbolistas como Pizarro, que bueno, para el plantel pues era un tanto importante, entre que sean futbolistas, entre ya esta polémica entre el cuerpo directivo, no necesariamente con Paco Gabriel, sino con este señor José Luis Higuera, y Matías Almeida, o sea que ya traían pareciera ser un pique. Entonces, entre todos estos problemas, más el aspecto deportivo, pareciera ser que Matías Almeida se va cuando el equipo probablemente se encontraba en una relativa crisis, porque es cierto, ganan un torneo internacional, pero bueno, en cuanto a liga dejaban mucho que deber, ¿no? Y fueron, creo, 5 torneos los que prácticamente Guadalajara no estaba en liguilla. Entonces, Matías Almeida llega en un momento de crisis, porque Matías Almeida lo termina de sacar al equipo de la lucha por el descenso en el que estaba el Guadalajara, y bueno, termina yéndose también un poco en crisis, ¿no? Quizás no el nivel de crisis en el que llegó, pero sí hasta cierto punto no tan bien parado al equipo lo termina dejando. Otro de los entrenadores argentinos que, bueno, hoy en día están en la Liga Mexicana presentes, pues
a tu queridísimo, bueno, no sé si tu queridísimo, pero a este Santiago Solari, que es entrenador actual del América, que estuvo en el Real Madrid. Es un entrenador argentino que ya lo mencionamos como un entrenador con ideología quizás europea por su formación que ha tenido prácticamente allá. Pero bueno, el señor tiene nacionalidad argentina y hoy está comandando al América. También tenemos dentro de los nombres a Hernán Cristante, que es un ídolo dentro del club Toluca, y que bueno, él como entrenador llega en 2017 en su primera etapa con este club, donde juega dos finales, la final de Copa MX y la de Liga MX en el periodo del clausura 2018 y ambas las termina perdiendo. En 2019 termina saliendo porque por problemas, podría decirse, internos, ya que este era un técnico pues que constantemente tenía muchas fricciones con el arbitraje, Era un Piojo Herrera, pero argentino. es exactamente, entonces me parece, esto es lo que le termina pues mostrando la salida del equipo, ¿no? Sin embargo, después de un periodo bastante triste con Ricardo Lavolpe, a la postre con José Manuel de la Torre, el equipo de Toluca vuelve a solicitar de sus servicios y actualmente es el equipo, bueno, está al mando del equipo y lo ha venido haciendo muchísimo mejor. Es un equipo, es un entrenador que a mí me parece que ha sido bastante bueno, que constantemente metía a Toluca en semifinales o en liguilla, que aparte de todo lo hace bastante competitivo. Me parece que este torneo se puede ver un poquito más de esa mano de Hernán Cristante y bueno, creo que de los argentinos que también muestran un poco de calidad, ¿no? Como entrenadores. Sí, sí, sí. Y ahora que mencionas al Toluca, pues hay igual que mencionar a Américo Gallego, que en el fútbol de su país destacó y gracias a eso Toluca se fijó en él para tenerlo como técnico en un momento en la que lo estaban pasando bastante mal y acaba consagrándose en el Apertura 2005 con Toluca y después ganó la Copa de Campeones o sí, la Copa de Campeones de la CONCACAF del 2005-2006 igual con Toluca. Entonces, otro técnico argentino que llegó a sacar del hoyo a este Toluca. Ya vimos que a Toluca como que le viene un poco bien eso de los técnicos argentinos, ¿no, David? Sí, pareciera ser que sí, logran campeonatos o al menos llegar a instancias un tanto lejanas. Si no me equivoco, no solamente esta ocasión fue Ricardo Lavolpe que dirigió, sino ya había tenido otra etapa con Toluca, si es que no estoy totalmente errado. Pero bueno, en el caso de con el Bigotón no les fue tan bien. Pareciera ser que ahí había más una disputa interna, podría decirse, entre jugadores y entrenador, que como que la idea o no sé qué aconteció, pero el equipo pues no marchaba, ¿no? Y bueno, otro entrenador argentino, podríamos mencionar, es a Diego Coca, que bueno, él llega a México con Santos Laguna por ahí de febrero de 2011. Este era un convulsionado Santos, podríamos decirle, y bueno, termina perdiendo sus primeros 6 juegos con el equipo entre Liga y la Conca Champions. Y bueno, básicamente pierde la oportunidad de clasificar en la liguilla por diferencia de goles, ya que pues tuvo un inicio bastante trompicado y termina dejando el puesto el 3 de septiembre de 2011. Posteriormente llega a Tijuana por ahí del 2018, pero termina siendo destituido en la jornada 14 de la apertura 2018, ya que pues termina perdiendo ante los Pumas y sus aspiraciones para clasificar a liguilla pues se le terminan complicando. Y bueno, después vuelve a irse y retorna a México una vez más para dirigir a Atlas en el Guardianes 2020 después de la salida de Rafa Puente Jr. Y bueno, actualmente se encuentra en una racha positiva, ya que después de esa victoria en la mesa ante el América por alineación indebida, pues ha agarrado, parece ser, un buen ritmo futbolístico, les ayudó anímicamente, o no tengo idea, pero el equipo de Diego Coca viene bastante mejor para lo que es el Atlas, ¿no? No es la gran maravilla, pero viene un poquito mejor. Sí, 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 lleva una racha invicta de 8 partidos en la que empató con Pumas 0-0, empató con Santos 1-1, le ganó a Pachuca 1-0. De ahí, pues lo que mencionaste de que le ganó al América en la mesa, entonces es una victoria de 3-0, empata con Toluca.
0-0, vuelve a ganar 3-1 a San Luis, gana 2-0 a Juárez y finalmente le gana 1-0 a Puebla. Y justamente hablando de Puebla, Nicolás Larcamón, un técnico bastante joven que llegó para este torneo para sustituir a Reynoso, a Juan Reynoso, que está actualmente en Cruz Azul, y lo ha hecho bastante bien. Ha sido un Puebla bastante sorpresivo, se ve dinámico, juega combinativo, de repente juega los trazos largos, tiene bastantes variantes este Puebla, y ha sabido aprovechar la poca materia prima que tiene el Puebla, porque hay que estar conscientes de que Reynoso se fue porque le desmantelaron al equipo casi por completo. Y Larcamón ha hecho las cosas bastante bien con estos jugadores que ha tenido. Digo, este último descalabro contra el Atlas es bastante triste, sobre todo porque viendo el partido, sí le ganaron la partida por completo a Puebla. En el partido se notó un Atlas mucho mejor parado, defendiéndose mejor, atacando mejor, pero el partido que le plantó a León me pareció un muy buen partido. Los cambios les resultaron todos los cambios que hizo les resultaron y acabaron remontándole a León en el último minuto. Sí, sí, bastante buen trabajo suelen hacer los argentinos, ¿no? Bueno, al menos algunos de ellos pareciera ser que en la dirección técnica llegan a ser buenos revulsivos. Por ejemplo, otro caso que también hoy en día está dirigiendo en el fútbol mexicano es el de Pablo Guede, que termina llegando el 21 de agosto de 2019 a Morelia y bueno, termina debutando con un empate ante Atlético de San Luis por la séptima fecha de la apertura de 2019. Llega este equipo hasta las semifinales con un partido de ida bastante agradable, si no me equivoco lo estaba ganando 2-0 ante el América y en la vuelta termina siendo eliminado por el equipo de América aquí en el Azteca, pero bueno, hizo un muy buen trabajo, llega en clausura 2020, un poquito más trompicado podría decirse fue su torneo con respecto a lo mostrado el anterior, porque aparte de todo ya se hablaba de que si Guedes se quedaba o si Guedes se iba, o sea, ya se empezaban a dar esas especulaciones, pero bueno, el clausura 2020 termina siendo anulado por la cuestión del COVID y aparte el equipo, bueno, el dueño del equipo termina por decidir que el equipo se vaya a Mazatlán y Pablo Guede pues opta por irse del club y bueno, termina llegando a Tijuana y hasta el momento pues ha tenido algunos tropiezos. El equipo de Xolos en este torneo le fue un poco mejor, pero también como que parecía ser que ya también le está empezando a costar un poquito más. Sí, este torneo lo empezó bastante bien, pero sí ha tenido unos resultados desastrosos. Sobre todo me parece que después de ese partido contra el América se empezó a venir abajo Tijuana, porque antes de ese partido se hablaba ya de uno de los equipos que con mejor proyección para el final de torneo y finalmente se acaba por caer. También hay que considerar que le dieron mucha materia prima, sobre todo cuando se empezó a especular que Querétaro también iba a ser vendido y como es parte del Grupo Caliente, pues muchos jugadores pasaron de Querétaro a Tijuana, que es del mismo grupo, y le dieron muchos jugadores, sin embargo sí le ha costado más con Tijuana que con lo que fue con Monarcas. También, pues ya para finalizar con estos grupos de técnicos, pues Andrés Lilini, argentino, digo, no ha ganado nada, no ha sido un técnico que ha tenido títulos hasta el momento, pero lo que hizo el torneo pasado con Pumas es para destacar, unos Pumas que no tienen mucha materia prima, que pues, no se esperaba nada de ellos, es la realidad. Todo el mundo pensaba que se iban a caer a mitad de torneo como pasaba normalmente con los Pumas, que empezaban muy bien y a la mitad empezaban a caer, pero no, consiguieron acabar el torneo en segundo lugar. De ahí poco a poquito en la liguilla fueron obteniendo victorias, esa remontada que seguro David la va a recordar el resto de su vida contra Cruz Azul, ese 4-0 impresionante. Y finalmente, pues en la final acaban siendo superados ya por el León. Sin embargo, el primer partido me parece que fue un partido muy parejo.
le plantó cara a Pumas muy bien, el Pumas de Andrés Lilini, y finalmente perdieron, pero hizo un gran trabajo. Este torneo le ha costado mucho, pero el torneo pasado fue un trabajo a destacar muchísimo. Sí, 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 bastante, especialmente por cómo llega, ¿no? 3 días antes prácticamente de que el torneo empiece, después de la salida de Mitchell. Más que entrenador de primera división, y eso yo lo he estado observando con algunos cursos y pláticas que nos han dado algunos entrenadores de fuerzas básicas, más que ser un entrenador de primera división, es un formador, ¿no? Y creo que eso es principalmente lo que se le debe destacar a Lilini, que ha podido afrontar hasta cierto punto adecuadamente este compromiso, entendiendo las exigencias que se le ponen al equipo de Pumas, no solamente por los directivos bueno, hacen cada cosa, sino también posiblemente por cierta prensa, que algunos pueden llegar a ser un tanto más voraces que otros. Me parece que dentro de lo que cabe han hecho ha hecho un buen trabajo. Yo creo que debe mejorar, especialmente si su contrato pues ya va a ser por un buen rato, entonces ya tampoco se le puede seguir destacando ni tampoco se le puede seguir dando tanto crédito después de ese buen torneo que hizo, porque Pumas llegó más lejos de donde realmente debió llegar, y lo de esa remontada pues es que no hay explicación realmente para eso, pero sí me parece que este equipo ya debe de ir trabajando, y obviamente Lilini debe de estar consciente que él ya no es un formador, sino que poco a poco él está siendo un entrenador de primera división en un equipo importante, y que sus exigencias pues deben de ser otras, ¿no? Y por consecuencia él también exigir tanto a sus futbolistas como a los directivos las respectivas cosas, ¿no? En el futbolista que tenga un mejor trabajo, y en el caso de los directivos, pues que le traigan mejores futbolistas, ¿no? Ya igual para mí terminar, porque bueno, es que son un montón de entrenadores argentinos, Miguel, que han llegado al fútbol mexicano, pero para dejarla en una segunda parte, ¿qué te parece? Yo nada más quisiera terminar con Gustavo Matosas, que es otro de los entrenadores que ha sido emblemático dentro de estos últimos años en el fútbol mexicano. Bueno, él termina llegando en 2010 a Querétaro con la finalidad de no descender, cosa que logra conseguir. Sin embargo, no es, bueno, mejor dicho, es ratificado el 15 de agosto del mismo año, pero termina saliendo por desacuerdo con el presidente Ulises Zurita, y de ahí en septiembre termina llegando a León, pero no puede ser inscrito por unas cuestiones en el escritorio, por así decirlo. Termina esperando hasta el clausura 2012, donde se proclama campeón, y termina ascendiendo al equipo al máximo circuito del fútbol mexicano. Para el Apertura 2013 terminan ganando su primer campeonato de liga, y para no, y para el Clausura 2014 consiguen el bicampeonato, algo que solamente había conseguido Pumas en torneos cortos, esos bicampeonatos. Aquel Pumas con Hugo Sánchez, Matosas lo vuelve a conseguir, y para el tercer torneo termina renunciando al equipo porque no pudo clasificar a su equipo a la liguilla. Y pues yo opino esta parte, ¿no? De que ha sido un buen técnico, pero su historia no acaba ahí. Termina también yendo al América, donde consigue una Conca Champions, y superando al Montreal Impact, y termina siendo cesado por no llegar a un acuerdo con el armado del plantel. Y esto es bastante interesante porque lo vamos a estar viendo muchas de las veces que termina saliendo de los equipos, es por cuestiones de que no termina teniendo acuerdos con los directivos, y ahorita podremos a lo mejor intuir, no aseverar, el por qué puede deberse. El 30 de mayo de 2015 termina llegando al Atlas, y en noviembre del mismo año termina quedando fuera. En este caso sí es por una cuestión de resultados, que no es lo que el equipo esperaba, además de que termina quedando fuera de la Copa MX. Y bueno, finalmente el 9 de septiembre de 2019, después de que este entrenador andaba por otros lares, termina regresando al fútbol mexicano con el Atlético de San Luis, pero el 27 de octubre de 2019 termina su etapa debido a, bueno, termina siendo rescindido el contrato de mutuo acuerdo, pero esto es debido a que se le acusó de corrupción en las negociaciones sobre fichajes durante su gestión en el León. Entonces, pues al final su carrera pues se termina Y en viendo el América bastante. también se mencionaba. Sí, En América también. se mencionaba que pues, hacía contratos
de llevar a muchos jugadores y él se quedaba alguna parte del fichaje de estos jugadores. Digo, no se ha comprobado nada, se dio alguna evidencia, pero pues nada contundente como para poder afirmar que realmente eso hacía este estratega. Pero ya hablando un poco más de su etapa como entrenador y de lo que mencionas, me parece que es muy buen estratega, sin embargo es muy débil mentalmente. ¿A qué me refiero? En los equipos en donde estuvo, cuando lo goleaban, porque en algún momento algún equipo goleaba a su equipo, siempre en la rueda de prensa decía que él iba a renunciar, que pues él no lo había hecho bien e iba a renunciar. Siempre ese era el discurso de Matosas y me parece que no es un mensaje como agradable ni para los jugadores ni para las aficiones de los equipos, que tu técnico no pueda resistir una goleada cuando se supone que viene haciendo el trabajo bien en otros partidos, y entonces nada más porque le meten 4 o 3 en un partido ya se quiere ir del equipo, ya ahí muy llorón, ¿no? Entonces sí, me parece que ese es su punto débil, que por eso muchas veces salió de equipos, porque eso de que también de que no tenía bien el armado del equipo, realmente era porque no había conseguido los resultados que él esperaba, y al estar pues, en sus dramas decidió rescindir el contrato, bueno, salir de mutuo acuerdo. Y pues sí, vamos a pasar a los saludos para ya en otro capítulo seguimos hablando de estos técnicos argentinos que han venido a México, sobre todo de los más antiguos, que también lograron situaciones importantes en nuestra liga. Pero pues vamos a pasar con los saludos. No sé si tengas algún saludo, David. Sí, es un saludo a Sivan Ala y pues que se encuentre bien. Y muchas gracias por ahí seguirnos viendo. Sí, yo voy a saludar a Heriberto, a Axel y a Juanpa, y también a Cristóbal Arias Pocoví, que nos mandaron sus ideas de sus temas para el programa, y aparte también nos mandaron saludos. Muchas gracias. Gracias por ver nuestro programa. Y pues ya saben, el próximo viernes tendremos tema nuevo. A ver si pasa lo que pensamos que va a pasar. Y entonces pues se hará un programa en específico a eso. Entonces, pues muchas gracias por vernos. Nos vemos el próximo viernes.